Bueno, por supuesto que nos ocupamos y nos preocupamos también por los jubilados, pero por supuesto nos ocupamos principalmente y en la agenda de debate espero escuchar algo sobre el tema de los jubilados, un sector vulnerable que siempre ha quedado postergado y además con todos los derechos que tiene un jubilado, ¿no? Eso ha trabajado toda la vida, después quiere vivir tranquilo, vivir de su jubilación, no pedir prestado a los hijos y demás, y que no le alcance ni siquiera para los medicamentos, y cubrir sus necesidades básicas de alimentos y pagar, por supuesto, las facturas correspondientes de los servicios públicos. Andrea Falcón está con nosotros. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien. Estábamos hablando fuera de cámara del aumento que van a percibir, así que si sos jubilado, pensionado, escucha bien, porque de acuerdo con la ley de movilidad jubilatoria, ahora en septiembre reciben un aumento de ¿cuánto? Todos han recibido un 12,2%. La realidad es que los jubilados de la mínima, que no habían utilizado la moratoria para jubilarse, están recibiendo 900 pesos más durante septiembre y octubre. En diciembre vuelven a empalmar con el resto de los jubilados. Y esto tiene que ver con el famoso 82% móvil, que en realidad es un porcentaje que está atado al salario mínimo vital y móvil. Y como se le dio un incremento del 35%, bueno, hay algunos jubilados privilegiados, esto te lo digo porque para mí fue un gran error en la modificación de la ley generar jubilados de primera y jubilados de segunda. Los que usaron moratoria son jubilados de segunda, los que no usaron moratoria son jubilados de primera. Ahora te diría que una gran parte de los que usaron moratoria es porque han trabajado en negro, no es porque no han trabajado. ¿Cómo hace un jubilado, por ejemplo, que bueno trabajó en negro? Porque la informalidad ha llegado al 35,5%. Hoy a la mañana hablaba del tema del empleo y escribí también una editorial. Yo los invito porque me interesa también conocer la opinión de todos ustedes. @mbelenaaramburu en Twitter. Escribí sobre cómo crear empleo, ¿no es cierto? Y el tema es que los empleos que se han creado muchas veces tienen que ver con la precariedad, exacto, ¿no? Más allá, por supuesto, que la desocupación trepó al 10,6%, que es un dato a atender. Y espero también, por favor, escucharlos en los debates presidenciales, hablar sobre el tema del empleo. ¿Cómo van a crear empleo los próximos gobernantes, sean quienes sean y qué propuestas tienen, ¿no? Pero hablando de esto, con tanta informalidad, ¿cómo hace un trabajador en negro cuando se tiene que jubilar? Bueno, la mitad de los trabajadores se jubilan con moratoria. Yo siempre digo que la moratoria es la respuesta que da el Estado ante su omisión, porque no controlan el trabajo informal, que ahora, como decías bien, estamos casi en un 36%, dejando de lado la figura del monotributo, que es un poco dudosa, pero en la época de Alfonsín ha llegado al 50%. Y vos me dirás, bueno, Alfonsín, bueno, pero todos los trabajadores de esa época son los que se jubilan ahora. Tenemos gran cantidad de ejemplos de gente que trabajó 40, 45 años, ahora venimos de Mendoza justamente, que trabajadores rurales, todo absolutamente informal, sobre todo lo que es servicio doméstico, trabajadores de la construcción. Entonces, si yo no controlo el trabajo informal, bueno, la respuesta que le doy a ese trabajador es la moratoria previsional. No puedo pretender equilibrar un sistema y solo hacerlo achicando las jubilaciones, achicando la cantidad de gente que se jubila, extendiendo la edad. Digamos, la respuesta también es que ningún país desarrollado tiene este volumen de trabajadores en negro. Turco, ahora te escuchamos desde el Centro de Jubilados. ¿Qué historias podés recabar allí? ¿Qué tal, María Belén? Como te decía antes, bueno, nos vinimos a la zona de Lugano, un centro de jubilados, para ponerle un poco de rostro humano. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la crisis? Y que hablamos de la crisis cuando la sufren los que laburaron toda la vida y aportaron y hoy por hoy se ven con necesidades. Entonces nos acercamos para charlar con ellos directamente. Por ejemplo, Pedro, hablábamos hace un rato, Pedro, vos tenés problemas, por ejemplo, para pagar los servicios, para pagar el gas. Sí, exactamente. Mira, yo trabajé en Gas del Estado y conozco el tema del gas. Y este año denuncio que millones de jubilados no pudieron prender las estufas por la tarifa dolarizada del gas. Entonces, esto es lo que provoca grandes enfermedades a la gente, una prohibición de un servicio mínimo indispensable que tenemos las personas mayores, todas las familias, tener un hogar encendido durante el invierno. ¿Vos cuánto cobrás, por ejemplo? Y acá tengo el recibo, cobré 10.000 pesos en septiembre. ¿Y cuánto te vino de gas? Y de gas estamos en 2.000 pesos más o menos. Cocinando nada más, si prendés una estufa se te va 5.000 pesos, 4.000 pesos. Por eso no usaban las estufas. No prendimos las estufas en todo el invierno, que fue muy crudo, y especialmente en las provincias del interior, que las garrafas son carísimas, está todo dolarizado,
menos las jubilaciones o los sueldos que cobramos en pesos. Un detalle casi cruel, María Belén. Bueno, estamos con Mabel también. Mabel, ¿cómo llegás a fin de mes y cuánto cobras vos? No llego a fin de mes directamente, no llego, es imposible, es imposible. El problema, con respecto al gas, yo hace más de un año que lo tuve que dejar porque las dos cosas no me las podía bancar, así. ¿Cómo haces sin gas? Con la electricidad, voy calentando con un hornito y una hornalla eléctrica. ¿Y te viene fuerte de luz también? No, más o menos, hasta ahora más o menos lo voy bancando, pero las dos cosas me eran imposibles. O sea, decidiste un servicio por sobre el otro. En vez de usar los dos servicios, gas y electricidad, solo electricidad para ahorrar un servicio. Elegir, no me quedaba otra, no me quedaba otra. En 2015 yo venía haciendo arreglos en mi casa con crédito argentino a tasas de intereses razonables y había sacado un crédito y empecé a hacer arreglos en una casa que tiene sus años y hay que mantenerla y venía haciendo algunos arreglos hasta que se vino el famoso cambio y no pude hacer más nada. Hoy los techos están cayendo, que me salvé en una caída de losa de casualidad porque justo estaba la cama ahí debajo y no puedo arreglarlo, no lo puedo arreglar. Terrible, terrible. También estamos con Carmen y con Osvaldo. ¿Cómo pasan ustedes? ¿Ustedes también cobran la mínima? Yo cobro la mínima, sí. ¿Y a qué cosas no acceden ahora que antes accedían? Hay casos que son particulares, una vida te conforma de diferente manera. Yo siempre fui un especialista en ajustarme, porque después me pasaba 2 o 3 meses haciendo lo que quería. Iba a Bariloche, con mochila y demás. Y ahora ese sistema me sirve, yo me ajusto de forma espantosa, pero no tengo la recompensa. Llego y no está esperándome el paraíso. Me ajusto para esperar el próximo ajuste. ¿Solo para sobrevivir? Sí, para vivir como estoy viviendo, que no es como corresponde. Porque si hubiera una razón catastrófica, como intentan decir que hubo un tsunami acá, no hubo una razón catastrófica. Hubo una cosa consciente que pasó el dinero de un lado para el otro y a mí me tocó la parte injusta que me perjudica. A los otros también les tocó algo injusto. Ganan tanto que es injusto, pero los beneficia. Porque si vos cuatruplicás el dinero que será una fortuna, es una injusticia. Pero vivís como un rey. A mí me lo achicaron y estoy con eso. El gas ni lo quise decir, me había olvidado. Cuando tomo mate, para sentir un poquito de calor, prendo las 4 hornallas y durante 1 hora tomo mate y se acabó el gas. El gas es para cuando me baño a la noche o para cuando cocino. Y yo también fui compañero de él, trabajé en Gas del Estado y conozco el tema, no voy a redundar en eso, porque es obvio, porque si uno dice que gana en pesos, que peso muy bien no sé qué quiere decir, porque va devaluándose y paga en dólares, no puede pagar. Y con la luz es lo mismo. Prendo una lamparita, estoy en la cocina, camino en la entrada, apago una lamparita, hay una lamparita que es como si la tuviera como un minero, acá. Ni me acuerdo cuánto es, no es que me fusile, la puedo pagar, no llega a 1000 pesos seguro la factura, pero es casi como si anduviera con una vela, ¿entendés? Sí. Digamos, lográs bajar los gastos y que sean razonables las facturas, pero a fuerza de prohibirte, de no prender la estufa en invierno, de cocinar lo justo, de prender solo una lamparita. Pero te digo fácil, salvo esos 10 años de Gas del Estado, yo siempre trabajé por mi cuenta. Entonces yo decidí a comprar un vehículo porque iba a hacer una obra, si el ahorro de exigirme en 6 meses me permitía un vehículo, o sea, fuera un Citroën, 4L, lo que fuera. Bueno, por lo tanto yo podía llegar, si ahora llego, pero después de 4 meses no tengo esperando una pilita de dinero para comprarme el coche, tengo esperando el próximo turno de ajustarme, voy de ajuste en ajuste, es como si vos laboraras 6 días para llegar el domingo tenés que laburar. O laburás 8 horas para llegar a tu casa y después tenías que laburar 4 más, como era antes, ¿entendés? Entonces, es como si nos hubieran sacado eso. Los derechos adquiridos se los sacaron. Es como si no tuvieras vacaciones, es como si tuvieras aguinaldo, es como si no tuvieras domingo. Es una cagada. Después de trabajar toda la vida, tengámoslo. Trabajé toda la vida. Pero no para sacarme un premio ni para que aman una estatua de bronce. Pero ahora de la estatua de bronce, lo único que tengo son las cagaditas de las palomas. Y miro la estatua y no está. Estoy yo con las cagaditas de las palomas. Y no es para eso que yo lo hice. Lo hice para otra cosa. Y te digo más, hasta ahí casi no me quejaría. Lo voy a ver a Pedro, voy a ver a mis amigos, y ¿sabés lo que tienen? Están sufriendo. Y me jode más que lo mío. Porque si vos decidiste que querés ser duro porque te gusta, porque nadie duerme en el piso, porque lo obligan, duermo en el piso, en la mochila, porque me gusta, estoy duro. Pero me gusta ver que los que no quieren dormir en el piso, no duermen en el piso.
Perfecto. Delicia, vamos, vos representás también a un montón de jubilados. Como contaba recién Osvaldo, ¿qué problemas ves que ocurren y qué cosas sufren todos los días? Mira, todo lo que dijeron ellos, corregido y aumentado. Carmen, por ejemplo, tiene problemas con su mamá. La compañera que está acá, con los medicamentos de su mamá, que su mamá tiene grandes problemas de enfermedad. Y ella está luchando también con ese problema, con su propio problema y con el de la mamá. A ver, contanos, Carmen, ¿cómo es tu situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo tengo una madre de 90 años y que se ha tenido que amoldar un poco a la casa de mi hermano, a la mía, porque sola ya no puede estar, no tiene gas, el edificio está un poco deteriorado. Y bueno, el problema de los medicamentos, todo eso que hace que, bueno, al menos está con nosotros, estamos juntos y bueno, la vamos pasando, pero no la pasa bien. ¿No llega a comprar los medicamentos? ¿Ella también es pensionada, jubilada? Sí, algunos medicamentos tiene, pero ya se le han recortado otros. Y viste, bueno, a veces recurrimos a algún médico que tiene algunas cosas gratis y bueno, vamos tirando de esa manera, pero no es lo que esperábamos para este momento, ¿no? ¿Vos también cobras la mínima? Yo cobro la mínima también, sí. Convengamos que los medicamentos han aumentado muchísimo, casi un 85% en lo que va en esta etapa. ¿Eso lo han sufrido? ¿Vieron pasar el aumento o ya de siempre hubo este problema? Nosotros ya teníamos un poco de problemas con ese tema. Yo al menos por suerte no estoy medicada, así que por ese lado todos lo abocamos a mi madre. Pero bueno, nos está costando igual. No tiene casa, o sea, si bien tiene un lugar donde vivir, no puede estar porque no puede estar sola, porque nadie la puede atender con una persona, eso no lo podemos hacer, con el costo que tiene. Sí, la verdad que estamos mal en ese punto, pero bueno, estamos juntos, que eso sería entre todos, bueno. Muy bien, hablando de eso, entonces, bueno... En un geriátrico, voy a redondear las cifras, pero no son inventadas, Una persona que te cuide a alguien tan dependiente, un geriátrico son 30.000 pesos. En los países de gran desarrollo, nos contó Favaloro por un colega, tampoco lo pueden pagar, pero el Estado se lo pone. ¿Entendés? Favaloro contó que un jerarca igual que él tenía una empleada y dice, no, yo no la pago, mi señora tiene problema de columna, yo pago a grandes impuestos y como mi mujer no puede hacer durante el tiempo ese, bueno, acá no podés, te digo, 30 lucas, un geriátrico, y no estoy mantraneando, porque debe estar de 28 a 35 o más. O sea que ustedes se tienen que hacer cargo del cuidado de la gente mayor que ustedes y que, digamos, ustedes no tienen, gracias a Dios, no tienen grandes problemas de salud, pero si tuvieran problemas de salud sería un enorme problema afrontar las dos cosas. Ella no lo mencionó de soslayo, no, ella y el hermano le compran medicamentos. Yo no entiendo, cuando ponen en la mesa las pastillas que ponen, parece que tiene que comerse una gallina. Son 10, ¿cuántas pones? Sí, más o menos son 10. Cuando ella no va a estar, que el hijo le va a dar las pastillas, es una carta que tenías que hacer todos los días. Sí, seguro, una cantidad de medicamentos que hay que afrontar. Bueno, esta es la situación que estábamos relatando desde aquí, desde el Centro de Jubilados acá en Lugano. Esta es la realidad, el rostro humano de la crisis y de la falta de sensibilidad de un gobierno que deja a los jubilados fuera del sistema. Desde ya, Turco, vos quédate ahí porque además también vamos a mostrar imágenes mientras hablamos con Andrea Falcone, que es una especialista en estos temas previsionales, ¿no? Hablábamos de los geriátricos, ¿no? También porque hay que tener en consideración eso. Yo conocí uno en Vicente López que me pareció un modelo, no sé si vos lo conociste. Sí. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. La verdad, parece un hotel directamente, pero no sé qué otros municipios tendrán. Ese es porque me invitaron a conocerlo. No, y tienen centros de jubilados muy buenos también, muy grandes, con muchas actividades. Bueno, hay municipios que dedican más, municipios que dedican menos. Y ese es gratuito, o sea que las sí, pueden permanecer allí y en muy buenas condiciones, ¿no? La realidad es que lo que ellos cuentan acerca de los medicamentos también tiene que ver con el gran desconocimiento. El jubilado no llega a la 100% de cobertura porque no sabe que puede tenerlo, en primer lugar, y en segundo lugar, cuando uno le explica el derecho que tiene, se encuentran con un obstáculo con la persona que lo atiende en el PAMI que no se lo quiere dar. La realidad que ¿Pero se lo tienen que dar? Claro. Porque muchos me dijeron que no se lo dan. Pero se los tienen que dar. ¿Por qué? Porque la ley dice que vos tenés el 100% de cobertura si estás en situación de vulnerabilidad social. Cualquier jubilado que cobre la mínima, que no tenga un auto nuevo, ni se haya comprado un barco o un avión, digamos, la gran mayoría, tiene derecho al 100% de cobertura en medicamentos. Son las mismas exigencias como para la tarifa social, digamos, las que me estás enunciando. Exacto. Por lo que veo. 19.300 pesos para abajo, que es un haber y medio mínimo, y te diría que todos los que vimos hoy están ahí, tienen el 100% de cobertura. Un auto de 10 años para atrás también, ese es otro de los requisitos, ya que hablaste. Ahora, María Belén, ¿qué pasa si vos
tenés una jubilación baja o tenés Sí. una jubilación de 25.000 pesos, si tenés un auto que tiene 5 años, pero gastás más del 5% de tu jubilación en medicamentos, también tenés el 100% de cobertura. Ah, qué buen dato ese. Exacto. Ahora, Escucharon, ¿no? esto es Buen para que dato. todos los que nos están viendo sepan Sí. que tienen ese derecho. Primero hay que saberlo para poder ejercerlo. Y lo segundo, tienen que pasar este obstáculo del empleado del PAMI. Cuando lo recibe, nos pasa a nosotros todos los días, le dicen, no, vos cobrás 500 pesos más que la mínima. Bueno, yo le diría a todos los empleados del PAMI que colaboren, que ayuden a los abuelos que se están acercando para ejercer sus derechos y los asesoren correctamente. Porque si ganás menos de 19.300 y no tenés un auto nuevo y no tenés un barco y no tenés un avión, digamos, tenés acceso al 100% de cobertura. Claro, estábamos hablando antes también del empleo en negro, ¿no es cierto?, por las asignaciones, porque también le decía fuera de cámara, ¿no?, el sector activo de la población económicamente activa que trabajamos es el sustento, ¿no es cierto?, del sector pasivo, o sea, los jubilados, como bueno, pasa en otros países también, y todos aquellos que tienen planes sociales, asignaciones y demás, como que muy pocos sostienen a todo el resto, más o menos un tercio que sostiene a todo el resto y nunca das abasto con el financiamiento, más allá de que, digamos, dentro del presupuesto el 70% es para gasto social. Este es uno de los gobiernos que más ha asignado recursos al gasto social comparado en promedio con los 12 años de kirchnerismo, pero en promedio, porque ha sido del 69% aproximadamente, pero no, como verás, no da abasto. No da abasto porque Sí. en realidad el trabajo en blanco tiene múltiples beneficios. No solo equilibrar el sistema, bajar el déficit, también, como te decía, la asignación universal por hijo, que ha sido una gran medida, la cobran Sí. 4 millones de chicos y adolescentes. Si yo estoy en blanco, cobro una asignación familiar que pagamos entre el empleador y yo. Entonces no está saliendo del Estado en sí mismo. Además de estar en blanco, tener mis aportes, tener mi obra social, digamos, el trabajo en blanco tiene múltiples beneficios, pero no es este porcentaje en el cual oscilamos, casi nunca te diría ha bajado del 35%, 32% y ha tenido picos del 50%. Y yo siento que realmente es por ahí. Claro. Turco, volvemos con vos, con más testimonios. Sí, María Belén, seguimos con Osvaldo, que ahora tiene retorno y te puede escuchar por si le querés preguntar algo. Se quedó con nosotros para, bueno, seguir relatándonos un poco cómo es la situación real de esto. Sí, Antonio, ¿cómo te va? Osvaldo, te cambié el nombre, Osvaldo. ¿Cómo te va? Si te estaba escuchando atentamente antes, quería saber a qué te habías dedicado toda tu vida. Mientras no me digas Mauricio o Adolfo. Está bien. Bueno, entonces con Osvaldo estamos bien. ¿Sobrenombre? ¿Alguno? ¿Cómo? ¿Sobrenombre alguno? No, un solo nombre tengo. Osvaldo, entonces. Bueno, muy bien. Osvaldo, ¿a qué te dedicaste? Yo trabajé por mi cuenta en cosas ligadas a la restauración de muebles y reciclado de casas. Trabajé 10 años, del 82 al 92, en la empresa que se llamaba Gas del Estado, y tenía actividad sindical, y cuando terminó de ser del Estado, me pareció que era mejor que yo me fuera, porque yo controlo mis cosas hasta un punto, pero las situaciones en las que me iban a someter me hicieron pensar que no me iba a ir bien si me quedaba. ¿Y después Así qué que volví a la hiciste? actividad privada. Ah, la actividad privada. Independiente. No sé, estuve con gente de la construcción amiga mía, estuve encargado en la restauración de la estación del tren de las nubes. Ah, sí, en como Salta. sobrestante, por una cuestión un poco de conocimiento y un poco de personalidad, porque la gente te entrega ciertas obras no solo por lo que sabes, sino por la confianza que te tiene. Así Claro. que más o menos con eso fui haciendo. Y ahora estoy jubilado con la mínima, pero siempre aparece algún mueble que restaura, alguna cosa que me ingresa algo de plata, ¿no? Fue un tema ese de la privatización, ¿no? Pues yo recuerdo sobre todo la privatización de YPF, ¿no? Todos los que después se quedaron sin trabajo, que habían sido prósperos en su momento, por lo menos habían podido comprar su casa, tenían su camioneta, y después tampoco nadie los reubicó en algún lugar o les enseñó algún otro oficio o profesión como para poder reinsertarse en el mercado laboral, y después tuvieron que vender la camioneta, la casa, se quedaron sin nada. Bueno, eso fue una cosa muy perversa, porque no solo no les enseñaron que está bien lo que vos decís, sino que los engañaron. Porque yo estaba en Tartagal en comisión de servicio, porque trabajaba en Capital, pero viajaba por las provincias de a ratos. Y la gente que se fue de YPF, había una plaza y cada uno se había comprado un Sierra. Sí. Porque creían que con ese dinero eran ricos.
Como si yo me hubiera ido de Gas del Estado con $10.000 en el bolsillo y creyera que era rico. No, no era rico, tenía $10.000, tenía que buscarme el laburo. Entonces, lo que yo descubrí un día... Perdón, ¿fue la época del retiro voluntario? Exactamente. Voluntario, más o menos. Después preguntarle a Pedro, voluntario más o menos. Es como si hubiera un grandote, me pone en la puerta y me dice, andate voluntariamente. Voluntario hasta la mitad. Te obligaba. Y hablabas de Tartagal, vos sabés que casi te menciono eso, porque yo estuve en Tartagal y justamente ahí vi ese proceso, en los pozos. Claro, los sierras eran todos ricos los muchachos. Claro. Pusieron un cierre en la plaza, tomaban copetines, 2 o 3 años después habrán sido pobres. Pero ¿sabes lo que pasó? Sí. Yo tengo una imagen de otros países por la literatura, no porque yo haya viajado mucho. Y cuando empecé a ver que la Argentina era una casa y un kiosquito, digo, no, esto no funciona. Suiza no debe ser así. Suiza no debe ser una casa y un kiosquito. Y esos kiosquitos se fueron cerrando, ¿no? Claro. Lo vi en mi barrio y lo vimos todos. Desde ya. Bueno, Osvaldo, Así agradecerte no tu les testimonio. enseñaron a hacer otra cosa. ¿Cómo? Sí. No, agradecerte tu testimonio y el de otros jubilados que están allí también con Turco, y agradecerte también a vos el trabajo, Turco, desde allí, que vamos a seguir analizando esta problemática con Andrea Falcone. Gracias, Osvaldo. Gracias a vos. Chao. Andrea, bueno, vos estabas escuchando, el caso de Osvaldo específicamente, ¿no es cierto?, que trabajaba en una empresa del Estado, que después se privatizó, eso lo vi, digamos, ¿no?, la reasignación de recursos humanos también, ¿no?, que se toma una determinada medida de política económica, pero hay que ver, digamos, después qué se hace con los empleados. Pero eso es parte de la historia, quiero ir para adelante. Hay un bono, entonces, y el aumento que viene por la ley de movilidad jubilatoria. El tema es que yo creo que el índice está bien hecho, porque un 70% del índice tiene que ver con la composición de la inflación y un 30% con el coeficiente de variación salarial. O sea, la inflación está muy por encima del coeficiente de variación salarial, como todos sabemos. La inflación se ha comido los salarios. Entonces, allí los jubilados tendrían, digamos, un aumento razonable, pero el tema es que cronológicamente está desfasado con la inflación que vive el jubilado. Tu análisis es impecable, realmente te lo digo, porque yo comparto en que el índice no sería el problema. En el mundo las jubilaciones suben por índice de precios, para los que nos están viendo, tan simple como que suben los precios, suben las jubilaciones. Acá lo que necesitamos es que el Congreso en forma urgente acorte la brecha. En la inflación de agosto el jubilado la va a ver en marzo del año que viene. Este desfasaje de meses es imposible, no deberían ser más de 60 días, porque de lo contrario le genera un daño que es irreparable. Vos pensá que hasta que se cambió la ley de movilidad los jubilados habían perdido frente a la inflación medio punto. Nada, 700 pesos había perdido un jubilado de la mínima. ¿Sabes cuánto perdió un jubilado de la mínima desde el cambio de ley cuando entró en vigencia en marzo del 2018 a lo que va a ser este diciembre? ¿Cuánto? 35.000 pesos. Claro. 3 saberes. Es una barbaridad. Es una barbaridad, esto es un daño irreparable. Entonces, es cierto que el gobierno no va a hacer nada, pero el Congreso sí puede hacerlo y nosotros los interpelamos para que el Congreso sí tome medidas en el asunto. Perfecto, muchas gracias, Andrea.